Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Clara Estela Gordito. Pertenezco a la Universidad Tecnológica de El Salvador, a la Facultad de Ciencias Jurídicas. Este día me corresponde hablarles a ustedes sobre un tema muy importante en la Cátedra de Derecho Bancario impartido por la licenciada Madrid. El tema que se seleccionó fue el del factoraje, o conocido también comúnmente como factoring. ¿Qué es el factoraje o factoring? Bueno, es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una empresa comercial con actividad empresarial puede vender sus facturas a alguna entidad financiera o a una entidad que se dedique al tema de factoring y con esa manera, esta pequeña empresa o mediana empresa puede tener liquidez para pagar sus obligaciones financieras. Pues bueno, pues hablábamos que dentro de los antecedentes del factoring están tres etapas: la edad antigua, la edad moderna y la actualidad. En la edad antigua sabemos que es una figura que nace con el derecho romano, ¿verdad? Por los rasgos sustanciales dentro de un ámbito más o menos mercantilista. Luego se propaga a la edad moderna y el origen del factoraje se remonta a finales o comienzos del siglo XIV y específicamente en la ciudad de Londres. Se tiene como antecedentes la empresa de Blackwell Hall, que era dedicada a la industria de la lana en aquel tiempo. Y esta empresa lo que hacía es que recibía las mercancías en consignación y las vendía a los demás comerciantes de la zona, con la particularidad que en ocasiones les adelantaba a los fabricantes el precio de las mercaderías que les habían sido confinadas, ¿verdad? En la época actual, debido a la crisis económica norteamericana en el año 1930 y ante la paralización de la banca, las sociedades de factoraje tienen un gran auge al ofrecer servicios tales como el crédito que ellos no podían prestar. Pero los bancos no tardaron mucho en reaccionar a este tipo de demanda, por lo que empezaron a surgir algunas empresas que se dedicaban a recibir facturas de estas empresas. Entre los antecedentes nacionales tenemos que, a raíz de los acuerdos de paz de 1992, se entró en un nuevo proceso de desarrollo económico. Con ello, nuevas perspectivas para el crecimiento de la economía, el comercio y también la industria. Así también con esta empresa de servicio financiero, sobre todo para que era notable, ¿verdad? Que era para agilizar e impulsar a la pequeña y mediana empresa, porque el cobro de sus facturas se hacían efectivos en periodos demasiado largos, lo cual les afectaba en su liquidez. Es por esto que se implanta la figura del factoraje en el país y surgen algunas instituciones que se dedicaron a recopilar, digamos, y apoyar ese tipo de empresas. Y esto fue, por ejemplo, Facturas y Descuentos S.A. y la Nueva Generación S.A. Esas fueron las empresas. En la actualidad, en El Salvador, el factoraje ha evolucionado al grado que es considerado como un mecanismo o herramienta de financiamiento accesible que permite a las medianas y pequeñas empresas cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo, sin necesidad de tener un préstamo, sino que estar jugando con su propio capital. Dentro de la normativa legal, en El Salvador existe alguna legislación, pero no específicamente para este tema. Pero sí se enmarca en la ley de bancos, en la ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y en la ley del impuesto sobre la venta. En la ley de bancos lo podemos ver en el artículo 51. En la ley de la Superintendencia del Sistema Financiero es la que se encarga básicamente de verificar el nivel de riesgo de este tipo de empresas. Dentro de las características tenemos que el factoraje es un contrato consensual, bilateral, oneroso, de contrato sucesivo, de adhesión, atípico, mixto y complejo.
Dentro de los sujetos intervinientes tenemos el cliente cedente factor, factor cesionario y deudores cedidos. Los tipos de factoring que hay en nuestro país son en el ámbito de territorial, factoring doméstico, factoring internacional, el negocio internacional, factoring de exportación y también según el tipo de sociedad puede ser factoring tradicional, ampliado, o puede ser según la forma de ejecución como factoring de notificación o sin notificación. Según financiación puede ser al vencimiento o a la vista. Obligaciones del factor: pagar el precio, asumir el riesgo financiero, recuperar el crédito dentro de ciertas normas. El contrato, momento de la factorización, tipo de factoring, pagos totales o parciales, la fecha de vencimiento, intereses a cobrar y la comisión del factoring. Y las ventajas en el momento del factoring, tipo de factoring, pagos totales o parciales, la fecha de vencimiento, intereses a cobrar y comisión del factoring. Y hasta eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.